En el contexto del octavo Congreso de Inspección Educativa de Galicia, aprovechando la presencia como ponente de José Antonio Marina, eh, de sobra conocida por todos los docentes gallegos, ¿no? Pues bueno, nos viene muy a la mano, José Antonio, pues aprovecharte que estás por aquí para que hablemos y reflexionemos. José Antonio, nos vas a hablar hoy en el contexto de este octavo Congreso de la Inspección Educativa de Galicia, fundamentalmente de los retos que tiene la educación en todo tiempo y más en un contexto de una crisis tan severa como la que estamos viviendo, ¿no? Y me interesa mucho que nos puedas adelantar un poco los contenidos de tu ponencia de hoy en ese sentido. Es decir, crisis como oportunidad, crisis como depresión global de las personas. ¿Cómo ves estas cosas, no? Llevamos muchos años en crisis y vamos a seguir muchos años en crisis de muchos tipos. Crisis sociales, crisis tecnológicas, crisis, lo que decimos, de valores. Vamos a estar sometidos a problemas muy graves y muy complejos indefinidamente. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que cambia muy aceleradamente y entonces hay crisis de crecimiento, hay crisis patológicas, hay crisis de aceleración. De manera que tenemos que acostumbrarnos a que vamos a vivir siempre en crisis y que tenemos que estar desarrollando una inteligencia capaz de enfrentarse con la crisis. Siempre, en todo momento. Nuestros alumnos de ahora van a tener, por ejemplo, que cambiar muchas veces de trabajo. No están inventados todavía ni las herramientas tecnológicas ni las herramientas conceptuales con que van a trabajar. Y entonces, si no les preparamos para que ellos se enfrenten a las sucesivas crisis evolutivas que van a tener a lo largo de su vida, les estamos haciendo unos desgraciados. De manera que por eso tenemos en este momento una responsabilidad del mundo educativo como no la ha tenido nunca. ¿Por qué? Porque hasta ahora el mundo educativo era una correa de transmisión. La sociedad decía, esto me parece que es importante que se transmita a la generación siguiente. Y entonces nos lo entregaban a nosotros y nosotros hacíamos una especie de correa de transmisión. Ahora la sociedad no sabe lo que hay que enseñar porque va demasiado deprisa. Y entonces tenemos nosotros que ser la conciencia educativa de la sociedad y decir, vamos a ponernos nosotros en serio a explicarle a la sociedad qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos parece importante que se transmita a las nuevas generaciones, porque no tenemos quien lo sepa. ¿Quién lo van a decidir? ¿Los políticos? No, porque no lo saben. Los científicos no, porque solo saben de su especialidad. Los sacerdotes no, porque saben de su religión. Los padres, que más quisieran, tampoco lo saben. Entonces, ¿quién va a dirigir, quién va a pensar, quién va a investigar sobre lo que en este momento debemos enseñar a nuestros alumnos? Pues tendrá que haber alguien, pero tiene alguien que esté metido en el sistema educativo, que por lo tanto tiene unas dificultades y tiene unas responsabilidades y tiene una grandeza que hasta este momento no había tenido. En este momento empieza a ver, se repite mucho que estamos en la sociedad del conocimiento. No, en lo que estamos es en la sociedad del aprendizaje. Porque todo el mundo va a tener que aprender mucho continuamente y si no, se va a quedar en la cuneta. Y los especialistas en aprendizaje somos los docentes. De manera que vamos a tener una postura y una posición en la sociedad como no hemos tenido nunca, porque somos especialistas en aprendizaje. Y vamos a ver qué es lo que hay que aprender. Eso exige mucho de nosotros. Nosotros tenemos que ser una profesión de élite. Hablabas antes sobre... A mí no me gusta emplear la palabra dignificación del profesorado. La dignidad, al fin y al cabo, se lleva puesta o no se lleva, ¿no? Pero sí en el sentido de la importancia del profesorado en el proceso educativo y el papel rector que puede jugar, ¿no? en el futuro y en estas circunstancias que puede ser también una oportunidad, al fin y al cabo, para cambiar ciertos usos, ciertas costumbres, ciertas rutinas que a lo mejor no son las más adecuadas de las posibles en el mundo de los docentes, ¿no? Y que la experiencia y el contexto europeo nos habla de otro tipo de soluciones, de evaluaciones, de reflexiones. Hay una frase tuya que me llamó mucho la atención, un artículo reciente que publicaste creo que en El Mundo, sobre precisamente el nuevo papel de los docentes, ¿no? Que decías que no puede ser que si no premiamos a los buenos, estamos premiando a los malos, ¿no? Y yo creo que esta frase es definitiva y me encantaría que nos lo pudieras explicar, ¿no? Hombre,
yo tengo una ventaja, yo hablo de este tema desde la trinchera. Yo no soy un paracaidista del mundo educativo, de manera que sé lo que hay en las aulas. Y sé que la gran renovación de la escuela tiene que empezar en las aulas. Y que la calidad de un sistema educativo está marcada por la calidad de los docentes del sistema educativo. No está ni por la sociedad, no está, a partir de un cierto límite, no está ni por la inversión educativa. Nosotros hemos tenido una inversión educativa que ha llegado hasta el 5,11% del Producto Interior Bruto. Es muy buena, es bueno, un buen presupuesto. Ahora no, ahora con 4,2 no vamos a poder hacer las cosas y se va a resentir la parte más sensible de la educación, que no es que tengamos a todos los niños o a todos los adolescentes escolarizados, sino que van a faltar las clases de apoyo, que van a faltar a la atención especial, que va a faltar una serie de cosas. Y eso se nota menos, pero al cabo de unos años se va a notar más. Pero tenemos que cuidar el nivel de la calidad del profesorado. Y entonces, para eso hay que evaluarlo. Y hay que coger a los grandes profesores y decir, es que este es el ejemplo. Y a ver si hacemos muy incómoda la vida de los malos profesores, a ver si se aburren y se van. ¿Por qué? Pues porque es que no podemos tener un porcentaje de malos profesores en el sistema educativo, porque acaban deteriorando todo el sistema educativo. Hay que premiar a los buenos y hay que hacer la vida imposible a los malos. Y eso hay que hacerlo desde dentro. Bueno, a mí me interesó mucho venir a Vigo a hablar a los inspectores. Para ver los inspectores, a ver cómo consiguen premiar a los buenos. Porque es donde la sociedad tiene su gran ejército de calidad en los profesores buenos. Y desde dentro de los centros pueden intentar mejorar la calidad de los centros. Desde fuera es muy difícil. Y una ley es muy difícil. Y tenemos además que llamar la atención para que la ciudadanía se acerque a la escuela. Para abrir la escuela. Sin miedo, además. Naturalmente, pero vamos a ver. Hay mucho miedo. Pero ¿a qué profesor? ¿Qué buen profesor va a temer que los padres entren en un aula? No, entrar aquí y veis lo que hacemos nosotros y lo que hacen vuestros hijos y ayudarnos. Unos profesores que entren en la clase a ver cómo lo hacen otros profesores. Pero es que si no, ¿dónde vamos a aprender a dar clases? Yo en una fundación que dirijo hemos llevado este año a 20 y tantos profesores corrientes de secundaria y algunos de primaria a ver 4 escuelas modelo en el Reino Unido. 4 escuelas muy conflictivas, en barrios terribles, y que sin embargo están en el ranking de escuelas inglesas, están en los mejores puestos. ¿Qué es lo que han hecho? Vamos a aprenderlo, porque son cosas muy complicadas. Son cosas que tenemos que ver, que tenemos que aprender de los mejores. En cirugía todo el mundo está deseando ver si un gran cirujano le deja entrar en el quirófano a ver cómo lo hace. Sí. Aquí, en cambio, tenemos una especie de secretismo. No, que no me miren yo en mi relación con mis alumnos, es una especie de burbuja. Todo eso es cuento chino. Todo eso es cuento chino. En este momento, un profesor aislado no puede educar. ¿Son milagrosos los finlandeses o Corea del Sur? Pues no, eran naciones muy atrasadas, eran naciones muy pobres. La última hambruna que hay en Europa es en Finlandia. Y además ahí han vivido como una especie de apéndice del sistema soviético. Cuando el sistema soviético desaparece, se quedan absolutamente en la calle. Se lo tomaron en serio y se creyeron en serio una cosa que nosotros no nos creemos, que es que en la educación está la solución. Y se pusieron todos a pensar, ¿y qué hacemos para salir de este lío en que estamos? Y lo hicieron muy bien. Pero, por ejemplo, el 20% de los mejores expedientes universitarios van a la escuela primaria. Aquí yo he tenido una anécdota hace muy poco tiempo, el año pasado, porque era jurado de unos premios de investigación para alumnos de secundaria, que se llama San Viator, que eran muy buenos, y me llamó la atención uno que era sobre las burbujas, yo por una alumna en este caso de bachillerato, sobre las burbujas económicas, la dinámica de las burbujas económicas. Me llamó la atención y dije, oye, quiero conocer a esta chica. No era nada fácil, lo había hecho con un profesor de secundaria que daba economía y era muy bonito el tema. Y quise conocerla. Entonces vino a verme con sus padres. Y le pregunté, oye, ¿y qué vas a estudiar? Y me dijo, pues voy a estudiar magisterio. Y la madre, que está, fíjese, es el mejor expediente de nuestra comunidad autónoma, y va a estudiar magisterio.
como diciendo, pero ¿qué hay? Y vamos, claro, había que felicitarla, decir, naturalmente que sí. Eso que aquí es una excepción y una rareza y es casi una desgracia, en otros países se valora mucho, en Japón se valora mucho, pero ¿cómo no vamos a valorar a quien vamos a educar, a quien vamos a entregar el cuidado de nuestros niños? Aquí no, y llega un momento. Tan sensibles. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que si está valorado de esa manera el magisterio, ¿quién va a ir a estudiar magisterio? Pues con una nota de corte muy bajito, porque estamos en una sociedad muy preocupada por temas económicos. Hay que dar otra justificación, no ya la justificación, digamos, clásica de mire usted que es muy importante la educación. Es que tenemos los estudios de un premio Nobel de Economía, de James Heckman, que ha demostrado que la inversión, ya en términos económicos, que resulta más rentable por el retorno que produce a una nación es la inversión en educación primaria. Primaria. Y dice, bueno, pues, pero, claro, porque es que... Tú siempre piensas en la enseñanza No, es en la enseñanza primaria. Porque la enseñanza primaria, primero, es la que posibilita que las demás enseñanzas sean de mucha calidad, claro. Proporciona una mano de obra muy cualificada. Es que en este momento, si estamos haciendo mano de obra poco cualificada, estamos condenando a la pobreza a mucha gente, porque no va a haber puestos de trabajo. Y entonces, en Europa están muy preocupados. Necesitamos alrededor de 2 millones de puestos de personas preparadas para puestos de trabajo de calidad, que no es que todos tengan que ser ingenieros, porque es de formación profesional cualificada a todo lo demás. Y no sabemos cómo lo vamos a hacerlo. Porque hay una cosa importante. Empezamos a tener la duda de si estamos generando la suficiente inteligencia para enfrentarnos con los problemas que se nos vienen encima. Y entonces lo que ha aparecido en todo el mundo es una guerra por el talento. ¿Qué hace una nación, por ejemplo, como Estados Unidos? Contrata a todo el personal valioso que quiere irse allí, lo contrata. Vamos, eso desde Pues claro. comprado, ¿no? Hombre, claro, es que nosotros estamos financiando los estudios de una parte importante de los técnicos americanos. Sí. Porque les damos aquí una carrera en España cuesta mucho dinero, nos cuesta mucho dinero a todos. Sí. Asunto del que tampoco se habla. Una plaza universitaria, según las facultades, cuesta al año entre 6.500 y 12.000 euros por alumno. Lo que se paga son 1.000 y pico, lo demás lo pagamos nosotros y hacemos bien en pagarlo. Por eso naturalmente. Claro, por eso Estados Unidos tiene una universidad fantástica, pero absolutamente prohibitiva. Absolutamente prohibitiva. Allí te la tienes que pagar entera y son unos precios por cursos 40.000 euros, 50.000 euros, es decir, que no está al alcance. ¿Y la pública es muy poca, escasa, muy poca y además muy poco valorada, de manera que... Pero es un sistema muy alejado del sentido europeo. Sí. Por eso cuando aquí les decimos que aquí prácticamente todo el mundo que valga y que tenga ganas de estudiar va a poder estudiar universidad, allí no se lo creen. Y también cuando hablamos del sistema educativo español, también tenemos que conocer muy bien cómo es, porque el hecho de que se hable de educación por personas que no saben educación y que enfocan y leen los datos, si es que los leen, de una manera sesgada, es un problema de salud pública. La ideologización es a la educación lo mismo que la mixomatosis al conejo. Me encanta la frase. Pues que acaba con se puede decir mejor. Pues que acaba con ella. Y vamos a ver exactamente en el PISA. Todo el mundo en cuanto... primero, a la ciudadanía no le interesa la educación. Hombre, ya sé que todo el mundo dice, hombre, ¿cómo no va a encantar la educación? ¿Cómo no va a preocupar la educación? Mentira. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el CIS hace mensualmente una encuesta sobre las preocupaciones de los españoles, nunca aparece la educación. Paro, corrupción, etcétera. En el 14º lugar, o por ahí, vamos, pero... Eso
Es irrelevante. Es decir, no es verdad que preocupa la educación, y hay que decir que te tiene que preocupar la educación. Y entonces nos acordamos de la educación como de Santa Bárbara cuando truena. Que de repente hay un niño que ha matado a otro niño, la educación, pero ¿qué hace la escuela? Que hay un botellón, pero ¿qué hace la escuela? Pero ¿qué hace la escuela? Bueno, pero vamos a ver también, mantenga usted el interés por la escuela cuando las cosas van bien también. Porque de las cosas que hace bien la escuela no aparecen nunca, y hacemos muchas cosas bien también. Entonces, y por ejemplo, cuando hablamos los informes PISA, vamos a ver, ¿qué dicen los informes PISA? Que estamos en una mediocridad permanente. Bueno, ¿en qué? En comprensión lectora, que eso es muy grave, en conocimiento matemático, que es muy grave también, y en conocimiento científico. Pero luego hay una tercera evaluación, que es la equidad del sistema educativo. Y ahí puntamos muy bien. ¿Por qué? Porque el sistema educativo español es muy equitativo, es decir, en el sentido de que da oportunidades para que la gente estudie, que tenemos hasta los 16 años, que no hacemos selecciones previas, porque Finlandia hace muchas selecciones, luego dan unos resultados fantásticos, pero hace muchas selecciones, en que Francia, en que Alemania segrega muy pronto a los que van a ir a educación profesional. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que funciona en los demás países. Acaba de publicarse el PISA para adultos. Y de repente, claro, los medios de comunicación de la derecha han sacado unos titulares absolutamente indecentes. La LOCSE, ahora vemos el resultado de la LOCSE. Nos ha puesto a la cola en la educación de los adultos. Vamos a ver, tomar un poquitín por menos los datos. Este PISA de adultos está hecho en personas entre 16 y 65 años. Se hizo en el 2011. De manera que en el 2011 las personas que tenían 65 años habían nacido en el 40 y tantos. La LOCSE se puso en el 90. Claro, cuántas personas ya tenían 45 o 50 años. No les pudo afectar la LOCSE. Y cuando este estudio, que está muy bien hecho, segrega entre 16 entre 16 y 40, bueno, al contrario, los últimos de 16 hasta 34 años hace una valoración, y los más viejos de 34 años hace otra valoración. De manera, y nosotros en España ha habido un progreso de 37 puntos en los alumnos de la LOCSE. Y bueno, la LOCSE tiene muchos defectos y no hemos mejorado y estamos estancados. Pero no mezcles churros con merinas. No digas que la LOCSE tiene culpa de que hasta el año 70 no hubiera en España educación obligatoria hasta los 14 años, que no lo hubo. Que antes solamente había enseñanza primaria, que la gente se podía trabajar al salir de la primaria. Hombre, no digas que eso es culpa de la LOCSE, porque entonces mezclas todo, deterioras todo. Y en educación son temas muy complicados y hay que saber exactamente de qué se está hablando. Y esta improvisación y esto de pensar que todo el mundo sabe cómo resolver un problema educativo, esto es muy irritante, y esto vuelvo a decir que es una enfermedad social. Vamos a ver, con todas estas cosas lo que se produce es una especie de sistema de excusas. Esto no tiene arreglo y todo el mundo echa la excusa a otro. Los padres a la escuela, bueno, hombre, es que en la escuela, oye, es que nos mandáis unos niños que, vamos a ver, por fin decimos, bueno, la culpa la tiene la televisión. Entonces vamos a la televisión y la televisión dice, no, porque eso me lo han dicho a mí el presidente de una de las grandes cadenas. Pero oiga usted, que me está hablando de que nosotros hacemos programas basura. ¿No se han enterado que nuestro negocio no es hacer programa? Que nuestros negocios es vender publicidad. Y para vender publicidad tenemos que tener espectadores. Y si ustedes nos ponen espectadores maravillosos que quieran que nosotros les demos teatro clásico y música gregoriana, en 15 días lo hacemos. Así que a nosotros no nos diga nada. Nosotros nos dirigimos a los espectadores que ustedes nos ponen delante de la pantalla. Allá ustedes. Bueno, entonces vamos al gobierno. Oiga, arréglenos esto. Y el gobierno dice, sí, voy a cambiar la ley. Y pues estamos otra vez igual. De manera que es un bucle, y así podemos estar hasta el fin de los tiempos, hasta que la ciudadanía se convenza de una cosa. Y por eso yo lo digo con una rotundidad absoluta. Un sistema educativo como el nuestro puede pasar a ser un sistema de alto rendimiento en un plazo que oscila entre 3 y 5 años, sin grandes dispendios, teniendo el presupuesto que teníamos. Sin más. Podemos hacerlo. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no se ha sabido hacer, o no se ha querido hacer, o porque nos ha entrado una indolencia absolutamente indecente.
Y hay primero que despertar la seguridad y la esperanza de que se puede hacer, de que no es imposible, de que no estamos regidos por el destino, en un plazo de 5 años máximo. ¿Lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer. Hasta que la ciudadanía no se dé cuenta de que la están tomando el pelo y que todos al final somos colaboracionistas, porque, bueno, tampoco nos ponemos demasiado serios. En este sentido, la implicación de la sociedad, ¿no? De forma global y permanente en los cambios educativos. Yo creo que siempre has defendido que esa es una de las grandes vías en las que las reformas educativas pueden funcionar. Y me gustaría que pudieras explicarnos un poco por lo menudo toda esta situación, esta concepción de las cosas, ¿no? En primer lugar, como todos los movimientos sociales, no son secuencias puras, porque tienen que intervenir muchas cosas, de manera que hay que atacar el problema en muchos niveles. Pero hay algunos que son absolutamente prioritarios. Primero, la mejora de los equipos directivos de los centros. Porque un equipo directivo de un centro te desgracia un centro o te mejora un centro en muy poco tiempo. Segundo lugar, cuidar la calidad del profesorado, pero cuidarla de una manera seria, con una formación y con una exigencia, y no con el victimismo en que nos hemos metido. No es que sea solamente un trabajo noble, es que estamos pensando que es un trabajo absolutamente dramático, trágico. El discurso trágico en educación se nos ha metido y es también una enfermedad, pero vamos a ver, ¿cómo el discurso trágico? ¿Usted sabe cómo trabajan los demás trabajadores? ¿Sabes lo que es un médico de la Seguridad Social? Por poner bueno, se compararía con él en cuanto a horas de trabajo, en cuanto a horas de formación, en cuanto a tensión por la responsabilidad que hay, en cuanto al apresuramiento en que tiene que hacer las cosas. Oye, vamos a poner las cosas un poco claro, y yo lo digo como docente, que a mí no me lo tienen que contar. Claro que hay que preparar las clases y claro que hay que ocuparse de los alumnos, pero tenemos unas condiciones de trabajo realmente muy agradables, muy cómodas, que lo podíamos hacer muy bien, y que cosas que se habían hecho para proteger la independencia del profesor, como era el convertirlos en funcionarios, ahora realmente se está desaprovechando mal, porque lo único que se piensa es: tengo el puesto seguro y por tanto no conozco a ningún profesor funcionario al que le hayan despedido. Pues habrá que empezar a despedir a alguno. Porque es que si no, lo otro es premiar a los malos, y eso no lo podemos avanzar. No lo podemos permitir. Y entonces, primero, mejorar los equipos directivos. Segundo, mejorar la formación del profesorado. Tercero, cuidar una cosa que en España lo estamos deteriorando mucho, que es la relación entre la familia y la escuela. Eso no es lógico lo que estamos haciendo. Se ha producido una especie de desautorización de la escuela por parte de muchas familias, y eso es malo. Eso es malo porque hay que decir cosas muy elementales a las familias. En casa se habla siempre bien de la escuela. Delante de los niños se habla siempre bien de las escuelas. Y si usted tiene algo malo contra la escuela o alguna crítica, vaya a la escuela y lo dice allí. Pero no delante de los niños. Porque entonces nos está quitando el prestigio, la autoridad que tiene que tener la escuela, que es el lugar de protección de la infancia, el único que hay. De manera que va. Y después explicárselo bien a la sociedad. Yo soy partidario de hacer una carta de los deberes educativos de la sociedad. Por lo que decía antes, que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Luego, para educar bien a un niño hace falta una buena tribu. Así que todos, queramos o no queramos, educamos. Y vamos a ver qué deberes educativos tenemos. Los padres, por supuesto que tienen deberes educativos. Los docentes, hombre, sin duda alguna. Y los medios de comunicación también, porque están educando, quieran o no quieran. Y los políticos, pues por supuesto. Y los deportistas, pues por supuesto también. Tendrán en su nivel. Y los policías municipales, sin duda alguna. Luego la escuela tiene que salir a la calle. Precisamente porque estamos en una sociedad de aprendizaje, tenemos que salir de la escuela. Se nos ha quedado demasiado pequeña. Yo estoy ahora haciendo unos proyectos. Hay 2 ciudades que seguramente las vamos a poner en práctica. Vigo podría ser una de ellas, que es algunos problemas educativos, concretamente el abandono escolar, el agente especial para tratarlo
que es un asunto muy complejo, porque en el fracaso escolar no es solo una cuestión puramente académica, es una cuestión social, es una cuestión económica, es una cuestión de muchos tipos. Entonces, el agente de elección para tratar eficazmente el problema del abandono escolar no son los centros educativos, que son demasiado pequeños, no son políticas generales, autonómicas o nacionales, que son demasiado grandes, son los municipios. Entonces nosotros estamos haciendo unos proyectos para ofrecérselos a los municipios y decir, usted quiere reducir, vamos a ver según el punto, por ejemplo, al 50% el abandono escolar en el plazo de 3 años. Muy bien. Esta es la hoja de ruta. La hoja de ruta significa que se trata de presentar a la ciudadanía que el abandono escolar para una ciudad es un problema de toda la ciudad y que toda la ciudad puede hacer algo para arreglarlo. Y como eso es muy difícil inventárselo, nosotros decimos, vamos a ver, ¿usted qué es? Pues yo soy frutero. ¿Usted le gustaría mejorar la educación? Sí. ¿Pero yo qué voy a hacer? Pues lo vamos a decir. Por ejemplo, ¿por qué no se acerca a la escuela que tenga en su barrio una vez al mes y le lleva unas manzanas? ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para varias cosas. Primero, efectivamente toma manzanas. Y después, usted es un frutero y demuestra, como puede demostrar lo que es, dando lo que tiene, que son manzanas, que le interesa la escuela y que está preocupado por esos chicos. Y eso va trenzando una red de afecto y de pertenencia a la escuela, que para la escuela es muy importante. Y usted, no, yo soy una ama de casa. Bueno, ¿usted se ha dado cuenta de que hay muchas madres que tienen un problema porque van a llegar media hora tarde al colegio a recoger a sus hijos? Y eso puede ser absolutamente una pesadilla. ¿Por qué usted nos ofrece a tener a esos niños en su casa media hora hasta que vengan las madres? Y durante esa media hora pues lee con ellos cuentos o que... bueno, eso tendría un efecto educativo, seguro. ¿Por qué no forma usted parte de alguno de los clubes de lectura para amas de casa qué? ¿Y eso qué tiene que ver con la educación? Si subimos el nivel de lectura de una ciudad, sube el nivel educativo. Pues entonces es decir así. Y la gente es más... La gente es menos miserable de lo que pensamos. Cuando le dices, usted quiere colaborar, se lo voy a dar, y además se lo voy a dar, y cuando hacemos esos proyectos lo hacemos que se comprometan solo por 3 meses. No queremos héroes. Usted hágalo por 3 meses, y por 3 meses lo cumple. Y luego ya verá usted si quiere seguir o no. Y vamos a evaluarlo. Es decir, se hace un estudio, esta es la situación de la ciudad en el comienzo del programa, y esta es la situación al que queremos llegar dentro de 3 años. Y vamos a evaluarlo en los hechos. Eso, un proyecto para una ciudad entera como de unos 90.000 habitantes, el proyecto es, si el ayuntamiento pone una persona, un presupuesto de 90.000 euros en 3 años. Que además sería estupendo que lo pagara mucha gente. Y decir, ¿por qué? Porque se trata de movilizar, se trata de llamar la atención, se trata de decir que se las están ustedes jugando aquí, que el nivel económico puede bajar muy estrepitosamente, que la ciudadanía, el modo de convivir puede bajar estrepitosamente, que nos estamos metiendo en una especie de insolidaridad individualista muy desagradable de vivir, que una de las cosas, porque no es tanto, como lo presentamos, no es disminuir el abandono escolar, sino cómo conseguir el éxito educativo. Entonces, el éxito educativo tiene varios parámetros. Uno de ellos es que se reduzca el abandono escolar, pero hay otros. La participación ciudadana, que disminuya las violencias domésticas, que disminuyan que toda la ciudad esté en un ambiente más... En una posición activa. Porque nos está matando la pasividad. Es que la escuela, no podemos pedir a la sociedad que se interese por la escuela si la expulsamos de la escuela. Hay que abrirle las puertas de la escuela. Hay que decir que esta es su escuela. Venga hasta aquí, porque además yo también le voy a pedir cosas. A ver qué puede hacer. Vamos a ver, usted, en las escuelas en que, por ejemplo, se invita a los padres a que participen en algunas cosas, los padres lo hacen encantados porque se sienten emocionados. Y eso correlaciona con el éxito educativo de la escuela. ¿Y usted qué es? Bueno, yo soy arquitecto. ¿No es que usted venir a decir cómo se hace una casa? ¿Y usted qué es? Pues no, yo soy mecánico de automóviles. ¿No es que usted venía a explicarnos cómo es el motor de automóvil? Venga usted, porque es lo suyo. Se sienten engrandecidos delante de sus hijos, nos están enseñando cosas.
Y entonces los chicos se dan cuenta de que no estamos, de que no estamos aislados, de que hay mucha gente que se interese por nosotros. Yo estuve haciendo un programa en las escuelas de Navarra que estaba patrocinado por Caja Navarra. Y entonces una de las cosas que tenía es que los consejeros de Caja Navarra iban a hablar de ciertas cosas de su trabajo a las escuelas. Y al principio les daba una vergüenza horrible. Decía, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Al segundo año estaban encantados de decir, es que hemos descubierto un campo nuevo. Y tenían que hacer una cosa muy, muy graciosa, que es que queríamos que a los niños se les ocurriera hacer un proyecto para ayudar a alguien. Un año fue a una de las escuelas que habían quedado destruidas cuando el tsunami en Sri Lanka, entonces tenían que ayudarles y tenían que ingeniarse a ver cómo conseguimos ayudarles. Y entonces, pues por ejemplo, tenían que buscar forma que no fuera el hacer una rifa o el hacer pulseritas. No, a ver qué se os ocurre, a ver qué podéis hacer para conseguir ayudar a estas gentes. Y entonces los consejeros de la caja, todos señores, venían y les preguntaban cosas. A ver, ¿nos puede usted, a ver, le tenemos a usted de consejero, ¿le parece a usted que podemos hacer esto? Vamos a ver, ¿cuánto os va a costar? Pues tanto. Bueno, pero es que necesitamos 1.000 euros. Bueno, pues vamos a ver si vamos a la caja, a ver si os prestan 1.000 euros, a vosotros, para que tengáis esto. Estaban muy interesados porque gente que le veían que a lo mejor eran el jefe de sus padres. Bueno, pues ha venido a la escuela, ha estado hablando conmigo. Y pues no, que nos va a ayudar a hacer esto y nos está enseñando a hacer las cuentas para que no gastemos demasiado. De esas cosas son muy bonitas para quien lo hace y son muy bonitas para la escuela. Y el hacer más porosa la escuela a las iniciativas de fuera, yo creo que es importante. Y por eso el hacerlo en una ciudad entera puede resultar una experiencia muy brillante para mucha gente. Y además es a un plazo definido y además evaluable. 3 años. 3 años. 3 años. Continuará porque... Muy vivamente, de verdad, que has sido tan amable con nosotros, más teniendo en cuenta lo apurado que vas y que cogemos casi a vuela pluma entre una conferencia y otra. Pues nada, Así que, encantado. Encantadísimo de escucharte. Muy agradable la conversación.